Buenas tardes. Bueno, voy a empezar con la clase. Eh, Vamos a ver en esta clase los capítulos número 6, 7 y creo que 6 y 7 nada más. ¿Me escuchas, Cecilia? Hola. Cecilia, ¿me escucha? Bueno, vamos a ver los capítulos número 6 y 7 de su libro de Teoría del Estado. Eh, Bueno, antes que todo quería preguntarles si había alguna duda referente a la actividad que se encargó esta semana. Cecilia, ¿me escucha? Buenas tardes. Bueno, les voy a presentar una pantalla con diapositivas. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿No me escucha? Si quiere, escríbanlo. ¿No me escucha todavía? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿O no puede hablar? Es que no le entiendo. Sigue sin escucharme, ¿verdad, Cecilia? Lo que pasa es que aquí el dispositivo o sea, me aparece que sí me capta la voz. Entonces no sé qué esté pasando, pero déjeme grabo la clase. Lo que pasa es que ya por el tiempo hay que apurarnos un poquito, pero igual sí la puede ver en repetición.
Les presentaré una pantalla y ya iniciaremos con la clase. Les repito, es del capítulo número 6 y número 7 de su libro de Teoría del Estado, de Francisco Porrúa Pérez. A ver. Bueno, pues vamos a ver. A ver, denme un segundito. Bueno, vamos a ver lo que es el capítulo 6, que se llama El nombre de las organizaciones políticas. Y bueno, vamos a ver los puntos más importantes respecto a estos temas. Y bueno, en un principio el autor nos menciona que el nombre de la organización política en Grecia, se formó de la siguiente manera. Dice: en Grecia se desarrolló un fenómeno político que dio lugar a ideas en relación con él. El fenómeno particular que existió en ese país se llamaba polis, que quiere decir o significa ciudad. Sí, también aquí nos menciona el autor que el hecho político griego tenía una extensión que comprendía en términos generales los límites territoriales de la ciudad. Y el vocablo griego polis significa precisamente ciudad, que de ahí se emplea la palabra política, que esto es para denominar lo que concierne a esta comunidad social, que es la polis. Entonces, ya una vez conociendo ese concepto, vamos a lo que se denominaba, ¿verdad?, como el nombre de la organización política en Roma. Y bueno, precisamente ahí en Roma, menciona aquí que, heredera directa de la teoría política griega, igualmente surgió el fenómeno político restringido en sus primeros tiempos a la extensión territorial de la ciudad. Entonces se denominaba la ciudad social civitas, que también quiere decir ciudad. E igualmente existió una terminología para denominar esta comunidad de intereses, que es la res pública. Que esto quiere decir que la cosa común a todo el pueblo, la comunidad de los ciudadanos. Y bueno, esta terminología de república se siguió utilizando durante varios siglos para denominar a la comunidad política en sentido general. Y bueno, este nombre de la organización política en la Edad Media, nos dice que también se desarrolló este fenómeno político, ¿sí? Y a través de este concepto de poder, Reich, palabra alemana que quiere decir regnum, y la palabra castellana reino, la inglesa empire y la francesa empire. Y todas ellas traducen la idea de la denominación de un rey y de un príncipe, ¿verdad? Y bueno, en la Edad Media, aparte de estos términos, se utilizaron otros que se refieren a la extensión territorial, no al poder, solamente a la extensión territorial. Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que es la origen de la palabra Estado. Sí, y bueno, esto surgió en Italia, cuando hubo la época del Renacimiento. Y bueno, aquí se presentó el problema de tener que distinguir la totalidad de todas las comunidades políticas particulares en que estaba dividida la península itálica, ¿verdad? Cada reino era un città, así se le llamaba. Entonces empezó a usar la palabra Estado, Estado de Florencia, Estado de Roma, etcétera.
Bueno, y de esta manera se dio un término que podría aplicarse a cualquier fenómeno político y a una monarquía, una república, en un principio, un estado grande, un estado pequeño, etcétera. Y bueno, ya en el siglo XVI ya se usó la palabra estado como la expresión para designar a toda comunidad política autónoma. Y bueno, en el Renacimiento nace el estado moderno y entonces también surgió la palabra para designarlo. Y bueno, también nos menciona el autor que pues no, que hay diferentes expresiones, ¿verdad?, para designar a la comunidad política y dice que no existe una terminología precisa. Sin embargo, muchas personas, incluso tratadistas, usan expresiones como poder, pueblo, nación, potencia, etcétera, sí, para denominar lo que es la palabra Estado. Y bueno, vamos al capítulo número 7. Sí, y bueno, aquí el autor nos menciona que la ciencia política constituye una disciplina autónoma, pues en ella existe un campo propio de la misma que es constituido por lo político jurídico como objeto propio de la ciencia del derecho y lo moral como campo propio de la ética. Y bueno, el autor también nos menciona aquí que nos menciona la existencia de un campo propio de la misma ciencia política, y como nos dice aquí, que es constituido por lo político. Y de igual manera que existe lo jurídico como también lo propio, como objeto propio, perdón, de la ciencia del derecho, lo moral como campo propio de la ética. Y bueno, estas son algunas de las características que definen un hecho social político. Y bueno, vamos a ver lo que es un poquito la delimitación del objeto de la ciencia política. Y bueno, habiendo señalado lo anterior, que a la ciencia política le corresponde un particular objeto de conocimiento, nos importa precisar los límites del mismo. Sí, bueno, en primer término, que se trata de un conocimiento secularizado, inmanente, es decir, que para explicar los fenómenos políticos no recurre a elementos trascendentales, sino que busca dentro de la entraña misma de la realidad política las causas posibles de su existencia. Y bueno, el objeto de esta ciencia política resulta ser limitado, también al excluir del mismo determinados fenómenos, que aun cuando dentro del Estado carecen del ingrediente necesario para considerarlos como políticos, atribuyendo eso a determinadas instituciones y actividades que desempeñan un papel más intenso y decisivo en la vida propia del Estado. Y bueno, respecto a esto, Hermann Heller, que era un pensador de aquellos tiempos, precisaba esa delimitación que acabamos de referirnos en la siguiente forma. Dice, la ciencia política se ocupa por principio, y este no es un juicio deontológico, sino existencial, únicamente de aquellas actividades políticas y formas institucionales de actividad que suponen un ejercicio autónomo de poder. Y bueno, vamos a ver un poquito lo que es la ciencia política descriptiva. Y bueno, vamos a ver, bueno, Heller también considera que la ciencia política descriptiva debe ocuparse del problema correspondiente a la adquisición, organización y división del poder político, refiriéndolo a un estado en concreto, a un grupo de estados que presenten características comunes o bien a un tipo determinado de estado considerado en abstracto. Y bueno, se ocuparía como dice aquí, de la descripción y explicación de esa organización de poder, examinando sus relaciones con los factores geográficos, raciales y de otra índole de la naturaleza, e igualmente la influencia de los factores sociales, tales como militares, económicos, morales, históricos. En tercer término, también menciona Heller que debe ocuparse de la crítica de la constitución jurídica, de la teoría de las formas de gobierno y de la teoría de los partidos políticos, del pensamiento político, del estudio de las relaciones del poder público con los grandes poderes, de las relaciones del Estado con otros estados.
Y bueno, vamos a ver las materias que conforman el objeto de lo que es la teoría del Estado. Y bueno, la teoría del Estado se ocupa del estudio de los siguientes problemas. Vamos a ver el primero. Dice que es de la teoría del Estado, se ocupa del origen filosófico. Y bueno, el conocimiento político, sus características y problemas esenciales, criteriología y metodología en el conocimiento político. A eso se refiere este concepto. El segundo sería problemas de carácter histórico. Y bueno, aquí se vería lo que es el origen del Estado y la formación y la evolución que han tenido los diversos estados a lo largo pues, del paso del tiempo, cuál ha sido su desarrollo histórico, de la ciencia política, y bueno, la influencia que han tenido los pensadores políticos en la vida del Estado, distintas formas de gobierno, de organizaciones, por ejemplo, bueno, en el Antiguo Oriente, en Grecia, en Roma, en la Edad Media, en los tiempos modernos, en la época contemporánea, y cómo ha ido trascendiendo a través de la historia, ¿verdad? Y bueno, la última de índole científica, el nombre y el concepto del Estado, la naturaleza del Estado, o sea, el examen del Estado desde el punto de vista analítico. ¿Sí? Aquí esto se refiere a qué? A los elementos que lo integran, el examen del Estado desde un punto de vista pues, más sintético, que quiere decir que sus caracteres esenciales, organización y funcionamiento del Estado, las formas del Estado, las formas de gobierno, el origen sociológico y jurídico que tiene el Estado, con el derecho también. Y bueno, vamos a ver ahora las concepciones subjetiva y objetiva de la problemática de la teoría del Estado. Y bueno, de la manera subjetiva, eso trata de analizar problemas que se le ocurren sujetándose a la lógica. ¿Sí? Y la objetiva, bueno, consiste en partir de los datos que ofrece la realidad para resolver problemas. Entonces, bueno, hasta aquí vemos lo que son los conceptos más relevantes. Bueno, un dato más que les quería comentar. Bueno, hay una limitación espacial y temporal de lo que es la materia propia de lo que sería la teoría del Estado. Y bueno, el autor nos menciona que la postura objetiva o realista que hemos adoptado origina la consecuencia inmediata de la limitación espacial y temporal del objeto o materias propios del Estado. Entonces, bueno, hasta aquí termino los dos capítulos, son los conceptos más relevantes. Quisiera por favor que me señalaran si hay alguna duda. Y bueno, en sí, estos dos temas, bueno, corresponden recuerden a las organizaciones políticas, de cómo era que se organizaban, cómo es que surgieron en aquellas épocas, y bueno, cuál es el objeto, ¿verdad?, de la ciencia política. Que bueno, sabemos que la ciencia política constituye una disciplina autónoma, ¿sí? Pues tiene un campo especial hacia el cual dirige su conocimiento y que constituye un objeto. Y bueno, el desarrollo histórico de la misma, ¿verdad?, nos han permitido apreciar que esta ciencia política más bien como materia autónoma, ¿sí? Y también nos dice el autor, ¿verdad?, que formaba una masa indeterminada de conocimientos, mezcla con el complejo cultural de la época. Y bueno, pues hasta aquí se termina los temas, perdón. Y bueno, no sé si hay alguna duda. Dejo de presentar. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda. Esta semana se les encargó una presentación de PowerPoint precisamente de referente a estos temas. Es una... Sin embargo, como quiera les comento, cualquier duda, pues ustedes pueden hacerme llegar sus inquietudes, me pueden enviar un mensajito y yo a la brevedad se los contesto. Bueno,
Si no hay alguna duda, por mi parte sería todo. Y bueno, ya saben, estoy a sus órdenes cuando se les ofrezca. Y bueno, si se atrasan con alguna tarea, también pueden mandarme un mensajito. Yo sé que por este tipo de problemas climatológicos, pues todos hemos tenido detallitos con la energía eléctrica. Bueno, algunos sí andan un poquito atrasados, pero no hay ningún problema. Mándenme un mensaje para activarles la entrega de sus actividades para que no se vayan atrasando. Y bueno, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Hasta luego.